Yo pensaba que el momento de pisar la luna iba a ser algo así como una revelación. ¿Sabes? Algo que te volaría la cabeza y te llenaría el alma de una alegría inmensa, de esa que te hace sentir que la humanidad sí valía la pena, que estábamos destinados a algo más grande, a trascender esa canica azul que cada día se veía más y más enferma desde las noticias, desde los pocos satélites que aún funcionaban. Yo le decía a mi viejo, antes de que me embarcara en esta locura, que esta misión no era solo para nosotros, los que nos estábamos yendo, los pocos elegidos, sino para todos los que quedaban abajo, un faro de esperanza, una prueba de que aún había un futuro. Y él, con esa mirada suya que lo había visto todo, esas arrugas que le marcaban la piel como si cada una contara una historia de desilusión, pues él solo me dijo con esa voz ronca que tenía: «Hijo, la luna es solo una roca más. La diferencia es que esta no te va a devolver lo que le des. Aquí solo te vas a encontrar a ti mismo o a lo que quede de ti». En ese momento, yo no entendía a qué se refería, y la verdad, ni le presté mucha atención. Estaba demasiado metido en la euforia, en la preparación militarizada, en el peso de una responsabilidad que sentía que me definía, que me elevaba por encima del polvo de la tierra. Y pues, cuando la compuerta de la nave se abrió con un silbido de descompresión que retumbó en mis oídos dentro del casco, y sentí ese primer tirón de la gravedad lunar, que es como si alguien te estuviera levantando suavemente de los hombros, yo quise gritar, quise saltar como un niño, quería sentirme como Armstrong, ¿sabes? Un héroe, un pionero, el artífice de un nuevo amanecer para la especie. Pero no fue así. La vista era impresionante. Sí, eso no te lo voy a negar. El negro absoluto del espacio, ese manto de estrellas que parecían clavadas con alfileres de diamantes en una tela de terciopelo. Y la tierra. ¡Ay! La tierra. Era una joya, una canica vibrante, tan llena de vida que desde aquí arriba parecía irreal, como una pintura perfecta que alguien había dejado olvidada en un lienzo oscuro, ajeno a todo el caos, a toda la miseria que nosotros sabíamos que se cocinaba bajo esa capa de nubes perfectas. Yo me quedé viendo eso un rato, con la respiración entrecortada dentro del casco, y yo pensaba, lo logramos, carajo, lo logramos. Estamos aquí. Pero esa euforia duró un suspiro, un parpadeo en la inmensidad de lo que me rodeaba. Porque de la nada, vino esa sensación, esa especie de frío que te cala los huesos sin importar lo grueso del traje, un frío que no era térmico, sino existencial. No era el frío del espacio, no, eso es otra cosa. Era un frío interno, una punzada en el alma, una voz silenciosa que me susurraba verdades incómodas. Yo le decía a mi compañero, Marco, que venía justo detrás de mí, que esto era más grande de lo que imaginábamos, más inmenso, más vacío. Y él, siempre tan pragmático, tan preocupado por los números y los protocolos, solo murmuró algo sobre el despliegue de los paneles solares y la calibración del detector de radiación, como si pudiera encapsular toda esta experiencia en una lista de tareas. Pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que veía, y más aún, lo que sentía. La superficie, ese regolito polvoriento que se pegaba a las botas con una tenacidad irritante, no era la arena de una playa lejana, ni la tierra fértil de un campo de cultivo. Era polvo de muerte, un polvo que había estado ahí por eones, inmutable, estéril, esperando. Yo le decía a Marco que parecía que la luna nos estaba observando, que no éramos bienvenidos, que éramos una especie de intrusos diminutos, intentando profanar un santuario silencioso. Él me decía que me dejara de tonterías, que el oxígeno era caro y que no podíamos perder tiempo filosofando sobre la hostilidad de una roca. Pero yo quise ignorarlo, porque lo que yo veía, lo que yo estaba sintiendo, iba más allá de la ciencia, más allá de la misión, más allá de la razón. Era la soledad más absoluta que había experimentado en mi vida. No la soledad de estar solo en una habitación, sino la soledad de saberse un grano de arena en un desierto cósmico, un grito que nadie escucharía, una vida que importaba tan poco en la vastedad silente, vacía. Y esa fue la primera cruda verdad, el primer golpe brutal. No había aire, no había vida, no había ecos.
Solo un silencio denso, pesado, que te aplastaba el alma, que te metía dentro de ti mismo y te forzaba a mirar tu propia insignificancia. Y entonces, cuando mi mirada se posó en el módulo de nuestra colonia, ese cubículo metálico que se suponía era nuestro hogar, nuestro refugio seguro, yo quise creer que dentro encontraría consuelo, algo de calor humano, el bálsamo de la familiaridad. Pero lo que realmente vi, fue solo un refugio precario, una caja de hojalata suspendida en la nada, contra un telón de fondo de muerte y olvido, una declaración silenciosa de nuestra propia desesperación. Estaba pensando que habíamos huido de la tierra para encontrar la misma miseria, solo que envuelta en un paquete más grande, más vacío, más desolado. Y de la nada, vino un pensamiento perturbador, de esos que te hacen dudar de tu propia cordura, de esos que se clavan en tu cerebro como una astilla. ¿Y si no éramos los primeros? ¿Y si este lugar ya había sido ocupado por algo que simplemente se había desvanecido en el olvido, dejando solo este polvo inerte como testigo de su existencia, y ahora nosotros estábamos siguiendo el mismo camino, destinados a la misma y silenciosa extinción? Yo le decía a mi subconsciente que me callara, que estaba cansado del viaje, que la privación sensorial me estaba jugando una mala pasada, que el poco oxígeno ya me estaba haciendo alucinar. Pero la idea ya estaba sembrada, como una semilla negra y resistente en el terreno infértil de mi mente. Y pues, esa fue la bienvenida, no un abrazo cálido del futuro, sino un frío apretón de manos con la nada, con el abismo. Yo no lo podía creer, no quería creerlo, pero la verdad estaba ahí, desnuda, cruda, esperando a ser asimilada, a corroer cualquier vestigio de la esperanza con la que habíamos llegado. Los primeros meses en el módulo lunar 7, al que nosotros en un arranque de humor negro bautizamos como la jaula de cristal, fueron una rutina monótona y brutal. Yo le decía a Marco que era como vivir dentro de un reloj de arena, donde cada grano era un día que se escurría, y el tiempo perdía su sentido, su peso. El aire, ese aire que respirábamos, era un producto de una alquimia compleja, filtrado y reciclado una y otra vez, y yo pensaba que tenía un sabor metálico, a plástico quemado, aunque me decían que era purísimo, el mejor que podíamos tener lejos de casa. Y el agua, Dios mío, el agua. Era la misma historia. Reciclada hasta el hartazgo, desmineralizada y luego remineralizada para que no nos pudriéramos por dentro. Yo le decía a Anya, nuestra botánica, que era como beber el sudor de la máquina, y ella se reía con su risa nerviosa, mientras trataba de mantener viva una pequeña planta de lechuga hidropónica, un milagro verde en este infierno gris. La comida era el colmo de la monotonía, papillas nutritivas, barras energéticas de sabores genéricos que, por mucho que se esforzaran, nunca sabían ahogar. Era un recordatorio constante de que estábamos fuera de nuestro elemento, de que cada gramo de existencia aquí era un lujo artificial, una burla a la vida. Y de la nada, vino un pensamiento que me taladraba la cabeza. ¿Para esto habíamos venido? ¿Para replicar una existencia precaria, una sombra de lo que dejamos atrás, solo que bajo una cúpula de metal y cristal en medio de la nada? Yo le decía a mi alma que la filosofía estaba bien, pero que teníamos una misión, que esto era para la supervivencia de la especie. Pero mi alma, o lo que quedaba de ella, no me escuchaba. Estaba pensando que éramos como esos peces de acuario que creen que la burbuja de aire que les llega de vez en cuando es la cumbre de la tecnología, sin saber que afuera hay un océano entero. Un océano que nosotros habíamos destrozado, y ahora estábamos pagando el precio. Y entonces, cuando una noche, mientras todos dormían y yo estaba en mi turno de vigilancia, el sistema de ventilación principal empezó a emitir un zumbido agudo, metálico, que no paraba. No era una alarma, no, el panel no lo registraba. Era un sonido sutil, pero persistente, como el lamento de una bestia herida. Yo quise ignorarlo, quise achacarlo al cansancio, a la presión, al aislamiento. Pero no podía. Se metía en mis huesos, se anidaba en mi cabeza. Le dije a la central que había un sonido anómalo, pero me dijeron que los sensores no detectaban nada fuera de lo normal. Él me decía que todo estaba en orden, que seguramente era mi imaginación.
Pero yo sentía que no, que algo andaba mal. No era el sonido de un mal funcionamiento, era algo más profundo, como si la estructura misma, la colonia, estuviera respirando, o peor aún, quejándose. Y pues, empecé a pensar que tal vez estábamos viviendo en un caparazón, en una tumba que habíamos construido nosotros mismos, y que la verdad cruda era que la vida, la verdadera vida, la que respira aire fresco y pisa tierra mojada, no estaba destinada a existir aquí. Que estábamos forzando lo antinatural, lo imposible. Había un pequeño detalle que Marco, nuestro jefe de ingeniería, solía comentar a media voz, casi como un secreto incómodo. El aislamiento del módulo lunar 7 había sido construido con un material experimental, una aleación de titanio y algo más que nunca nos especificó, pero que era sorprendentemente poroso. No poroso al aire, claro, sino a las vibraciones, a las ondas. Él me decía que era un efecto secundario, pero yo pensaba que era un fallo, una grieta en nuestra armadura. Y yo le decía que era peligroso, que qué pasaría si pasaba algo. Él me decía que era para que no se acumulara energía estática y que era totalmente seguro. Pero a mí me dejaba una sensación horrible, como si las paredes de nuestra jaula no fueran tan sólidas como nos hacían creer, como si el vacío del espacio pudiera, de alguna manera, filtrarse, no en forma de aire, sino de otra cosa, de un frío más profundo, un vacío que nos helaba por dentro. Yo le decía a mi almohada, en las pocas horas que lograba dormir, que esta no era la salvación, que esto era solo una prórroga, una elegante forma de posponer la fecha de nuestra propia extinción. Que estábamos aquí, en esta roca muerta, esperando pacientemente el fin, o quizás, creándolo nosotros mismos. Y entonces, cuando una tarde, yo me quedé viendo la Tierra por la ventana del observatorio principal, y sentí esa punzada de vacío de nuevo, pero esta vez con una claridad aterradora. La veía como un ojo gigante, un ojo que nos observaba desde lejos, un ojo que ya había visto demasiado. Yo le decía a mi reflejo en el cristal que habíamos escapado de un infierno para aterrizar en otro, solo que este era silencioso, estéril, un infierno blanco y pulcro, sin el caos ni el hedor de la decadencia terrestre, pero igual de mortífero. Había un dicho entre la tripulación, susurrado en los rincones más oscuros de la mente cuando la soledad apretaba: aquí arriba, la única cosa que crece es la locura. Y pues, yo estaba empezando a entender a qué se refería. La realidad se desdibujaba. Los días y las noches artificiales, el brillo constante de las luces de la colonia, el sonido perpetuo de los sistemas de soporte vital, todo eso borraba la línea entre lo que era real y lo que era una fabricación. Yo pensaba en la hierba, en el olor a lluvia, en la sensación del viento en la cara, en las cosas que daban textura a la vida en la tierra, y me daba cuenta de que aquí, nada de eso existía. Aquí solo había la frialdad de la tecnología, la promesa de la supervivencia, pero sin la promesa de la vida. Y de la nada, vino un recuerdo que me golpeó como un puñetazo en el estómago, de cuando era niño, y mi abuela me contaba historias de un bicho, una larva, que se metía en la carne de los animales y crecía ahí, consumiéndolos desde dentro, hasta que el animal se convertía solo en un caparazón vacío, con el bicho adentro. Yo le decía a mi subconsciente que qué clase de estupidez era esa, que cómo se me ocurrían esas cosas. Pero la idea ya estaba ahí. ¿Y si nosotros éramos esa larva? ¿Y si esta colonia, esta burbuja de metal y vida artificial, era ese caparazón, esa carne vacía que estábamos habitando, mientras algo, una ausencia, un vacío existencial, nos consumía desde dentro? Esa noche, mientras revisaba los datos de la exploración de un cráter cercano, algo me llamó la atención. Una anomalía. No era una roca, no era mineral. Era una estructura, una forma geométrica, perfecta, que se extendía bajo el regolito, justo donde los sensores de nuestro último rover habían fallado misteriosamente. La base de datos no tenía nada similar. Era como si la luna, esa roca inerte, de pronto hubiera revelado un secreto que no le pertenecía. Yo quise decírselo a Marco, a Anya, a toda la tripulación, quise gritarlo,
pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, porque junto a esa anomalía, en los datos del escáner de profundidad, vi una lectura de energía que era imposible. Era débil, fluctuante, pero estaba ahí. Yo le decía a mis propios ojos que estaban cansados, que estaban viendo fantasmas. Pero la forma, la energía, la perfección geométrica de aquello que estaba enterrado bajo el polvo de siglos, me heló la sangre. Estaba pensando en lo que mi viejo me había dicho. Hijo, la luna es solo una roca más. La diferencia es que esta no te va a devolver lo que le des. Aquí solo te vas a encontrar a ti mismo o a lo que quede de ti. Y entonces, cuando vi esa anomalía, yo me di cuenta. Lo que quedaba de mí era el miedo. Y lo que nos esperaría aquí no era una segunda oportunidad, sino la revelación de que éramos, y siempre seríamos, meros intrusos en un universo indiferente, con una curiosidad insaciable que nos llevaba a desenterrar secretos que tal vez era mejor dejar enterrados. Y esa fue la cruda verdad. No solo estábamos en una roca muerta, sino que esa roca guardaba algo que hacía que nuestra propia existencia pareciera una broma cruel. Yo no lo podía creer, pero la evidencia estaba frente a mis ojos, fría, calculada, aterradora. Esa mañana, la primera después de ver esa anomalía en los escáneres, el desayuno me supo a polvo. No es que la papilla nutricional de siempre supiera diferente de repente, no. Era la misma mezcla insípida de proteínas y vitaminas que nos inyectaban al cuerpo cada día, la misma textura pegajosa y tibia que se deslizaba por la garganta sin dejar rastro de placer o satisfacción. No, el polvo no estaba en el alimento, el polvo lo traía yo dentro. Yo le decía a mi mente que se calmara, que era solo el cansancio, que el aislamiento nos jugaba trucos a todos, pero era inútil. Yo estaba pensando en esa forma geométrica perfecta, enterrada bajo kilómetros de regolito, y en esa lectura de energía intermitente que la acompañaba. Yo quise borrarla de mi cabeza, quise convencerme de que era un fallo del sensor, una interferencia cósmica, cualquier cosa menos lo que mis ojos habían visto. Pero no podía. La imagen se me había clavado en la retina, una verdad incómoda en un mar de falsas seguridades. Marco, siempre tan metódico, tan cuadriculado, estaba sentado frente a mí, revisando su tableta con una seriedad que casi parecía ensayada. Él me decía con su voz monótona que teníamos un programa apretado para el día, que los niveles de oxígeno se mantenían estables y que Anya estaba logrando mantener a raya una plaga de hongos en el biodomo pequeño. Yo le respondía con monosílabos, con un asentimiento cansado, mientras la cuchara de plástico se me antojaba pesada, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico. Yo le dije, casi sin querer, con la voz apenas un susurro: anoche, vi algo raro en los datos del cráter. Una anomalía. Y pues, él ni levantó la vista. Me dijo con una calma exasperante: ya lo revisé, compañero. Falsos positivos. Radiación de fondo. La luna siempre tiene sus sorpresas. Yo le quise replicar, quise decirle que no era eso, que esto era diferente, que sentía que era algo más, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Cómo explicarle a alguien que solo ve números y estadísticas lo que era una punzada en el alma, una certeza helada que te decía que algo no encajaba, que habíamos despertado algo que llevaba dormido eones? Y de la nada, vino la imagen de mi viejo otra vez, con sus ojos llenos de sabiduría y derrota, diciéndome que la luna no me devolvería nada, que solo me encontraría a mí mismo, o lo que quedara de mí. Yo estaba pensando que lo que estaba quedando de mí era un manojo de nervios, un cerebro que empezaba a sospechar de cada sombra, de cada silencio. Anya, que estaba al lado, picoteando su papilla con una cuchara más pequeña, de pronto dejó de comer. Ella me decía con esa voz suave que tenía, que si quería podía echarle un ojo a los datos, que a veces una mirada fresca podía descubrir algo. Pero sus ojos, por un instante, se desviaron hacia Marco, y yo quise interpretar ese gesto. ¿Era una señal de preocupación? ¿O una advertencia tácita? ¿Una forma de decirme que me callara, que no revolviera el avispero? La verdad, en ese momento, yo no lo sabía.
Solo sentía que el aire se ponía más pesado, que la luz artificial que bañaba la cafetería, esa luz blanca y sin matices, empezaba a parecer un foco de interrogatorio, revelando cada arruga en mi rostro, cada nervio tenso en mi cuello. Yo pensaba si los demás también sentían esto, esta capa de desconfianza que se extendía como una enfermedad silenciosa por la colonia. Si el polvo de la luna no solo se había metido en el desayuno, sino también en nuestras mentes, empañando nuestra percepción de la realidad, pudriendo la confianza entre nosotros. Porque vivir aquí, bajo esta roca muerta, no era solo una prueba de resistencia física, sino de cordura. Y yo empecé a sentir que la mía estaba en juego, que cada día, cada hora, cada respiración reciclada, me acercaba un poco más al borde de un abismo personal. Esa mañana, la papilla me sabía a cenizas. La verdad es que después de ese desayuno con sabor a olvido, la obsesión con la anomalía empezó a carcomerme por dentro. Yo le decía a mi sombra que no podía ser un error, que mis ojos no me engañaban. La imagen de esa estructura enterrada, con su geometría imposiblemente perfecta, se repetía en mi cabeza como un mantra perturbador. Yo estaba pensando en cómo la mente, aquí arriba, se vuelve un terreno fértil para las semillas más oscuras. Recuerdo un día, mientras Marco daba una charla sobre la optimización de los paneles solares, un tema que para mí era un zumbido constante, yo le dije que el aire, ese aire que respirábamos, olía diferente. No a metálico, no a plástico, como de costumbre. Olía a tierra mojada, sí, pero una tierra húmeda y estancada, como si algo debajo de nosotros estuviera pudriéndose lentamente. Él me miró, y no era una mirada de incredulidad, sino de preocupación. Me dijo, con ese tono que usaba para tratar a los novatos o a los que se empezaban a desconectar, que los sensores de calidad del aire estaban impecables, que era el mejor aire que la humanidad había respirado en décadas. Yo le quise insistir, quise decirle que lo sentía, que no era una percepción, que era real, pero él solo me puso una mano en el hombro, un gesto que más que consuelo, me pareció un sello. Como si me estuviera marcando, clasificando. Y pues, esa noche, no pude dormir. Me levanté y fui a la sección de mantenimiento, donde los enormes filtros de aire giraban con un silbido constante. Yo pensaba que ahí debía estar la respuesta, que ahí encontraría el origen de ese olor. Me acerqué, con la linterna en mano, alumbrando cada esquina, cada rendija. No había nada visible, nada fuera de lugar. Pero el olor seguía ahí, sutil, pero inconfundible. Y de la nada, vino una idea que me heló los sesos. ¿Y si el olor no venía de afuera, sino de adentro? ¿Y si no era el aire lo que olía, sino yo? ¿O mi percepción, mi cerebro, pudriéndose por la falta de un sol real, por la ausencia de un horizonte, por la constante presión de la vida en una caja de hojalata? Yo le decía a mi reflejo en el cristal de la ventana, donde se veía el eterno paisaje gris de la luna, que me estaba volviendo loco, que mi mente se estaba comiendo a sí misma. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí, una pequeña y terca voz, que me decía que no, que algo más estaba sucediendo, que no era mi locura, sino la locura del lugar, del universo, la que se estaba manifestando. Había oído historias de los primeros exploradores polares, de cómo la blancura interminable, el silencio absoluto, los llevaba a ver figuras, a escuchar voces, a dudar de su propia existencia. Yo le decía a esa voz interna que nosotros estábamos mucho peor. Ellos tenían el cielo abierto, la posibilidad de la naturaleza, por más hostil que fuera. Nosotros teníamos este techo de metal, esta luz artificial, este aire filtrado. Éramos prisioneros de nuestra propia ingeniosidad, y el precio a pagar era la integridad de nuestra mente. Anya, la botánica, se había vuelto más callada en los últimos días. Yo la veía en el biodomo, acariciando las pocas plantas que lograban sobrevivir, hablándoles en susurros. Yo pensaba si ella también sentía la misma podredumbre, el mismo hastío, solo que lo canalizaba a través de esa conexión extraña con la vida artificial que habíamos traído. Un día, yo la vi regando una de esas lechugas, y de la nada,
dejó caer la regadera. El agua, una gota preciosa y escasa, se escurrió por el suelo metálico, y ella solo se quedó viendo cómo se evaporaba lentamente en el aire reciclado, con los ojos vidriosos, como si hubiera perdido algo invaluable. Yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada, que eran cosas que ocurrían. Pero ella no me respondió. Solo me miró con una expresión que era una mezcla de terror y comprensión, como si hubiera visto algo que yo aún no podía percibir, algo que solo se le revelaba a los que estaban ya al borde, a los que estaban ya empezando a oler ese polvo en todo. Esa escena, tan pequeña, tan insignificante, se me quedó grabada. Me hizo pensar que la locura no era una explosión repentina, sino un goteo constante, una erosión lenta y paulatina de la razón, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no quedaba nada. Y yo me sentía así, goteando, desmoronándome. La anomalía que había descubierto no era solo una imagen en una pantalla, se había convertido en un veneno que corría por mis venas, transformando cada interacción, cada sonido, cada silencio, en una prueba de mi propia cordura. Yo le decía a mi mente que tenía que ser fuerte, que no podía ceder al pánico, pero la verdad es que cada vez se me hacía más difícil distinguir entre lo que era una amenaza real y lo que era una fabricación de mi cerebro agotado. Una noche, durante mi turno de guardia, yo estaba en el centro de monitoreo, con los ojos fijos en las pantallas que mostraban la temperatura, los niveles de radiación, la integridad estructural de la colonia. Todo en verde, todo en orden. Pero yo sentía una presencia. No era un sonido, no era una sombra. Era una sensación, como si el propio módulo lunar 7 estuviera observándome, y no con la pasividad de una máquina, sino con una conciencia latente, dormida, pero innegable. Y pues, yo pensaba en todas esas historias viejas, las de las casas embrujadas, los barcos fantasma, esos lugares donde el tiempo y la tragedia impregnan las paredes, donde la energía residual de eventos pasados se aferra a la materia. ¿Y si este lugar, esta colonia, no era diferente? ¿Y si la luna, con sus eones de silencio y su superficie marcada por la violencia cósmica, estaba impregnando nuestras paredes porosas, nuestra jaula de cristal, con algo de su propia esencia? Yo le dije a mi compañero de turno, un tipo nuevo llamado Leo, que no había durado ni 3 meses en la Tierra antes de pedir unirse a la misión, que los sistemas de ventilación sonaban más fuertes de lo normal. Él me dijo, sin apartar la vista de su tableta de juegos, que era el ruido habitual, que me acostumbraría. Pero yo quise señalarle la vibración, esa que solo yo parecía sentir, una especie de temblor rítmico que me hacía cosquillas en los pies, como si algo estuviera moviéndose muy por debajo de nosotros, golpeando suavemente las entrañas de la roca. Y de la nada, vino una escena que se me grabó en la mente. Estábamos en la sala de recreación, que era solo un espacio más grande con unas cuantas sillas y una pantalla que rotaba imágenes de la Tierra. Anya estaba sentada, absorta en una película de paisajes terrestres, un bosque denso y verde, un río caudaloso. De pronto, la imagen en la pantalla empezó a parpadear, a distorsionarse, como si la señal se perdiera. Y ella no paró de verla. No se quejó, no intentó arreglarlo. Solo se quedó ahí, con los ojos fijos en la imagen pixelada y deformada de un árbol, como si estuviera viendo la única verdad que quedaba en el universo. Yo le quise preguntar si estaba bien, si quería que revisara el proyector. Pero antes de que pudiera, ella me dijo, en un susurro casi inaudible, «Ya no importa. Es solo un recuerdo. Aquí, la realidad ya no es lo que vemos, sino lo que nos dicen que es». Yo pensaba en sus palabras, y me golpearon con la fuerza de un meteorito. Esa idea, que la realidad era una construcción, una narrativa impuesta, y que nosotros, aquí arriba, estábamos tan desconectados de cualquier verdad fundamental que éramos carne de cañón para la ilusión. Y esa fue la cruda verdad más perturbadora de todas. No era solo que mi mente se estuviera pudriendo, sino que quizás la de todos le estaba haciendo, a diferentes ritmos, con diferentes manifestaciones. Que el desayuno que sabía a polvo no era solo una metáfora de mi desesperación,
sino la realidad palpable de una existencia sin sabor, sin aroma, sin conexión con lo vital. Y la anomalía, esa estructura geométrica bajo el regolito, con su energía pulsante, ya no era solo una curiosidad científica, era una promesa de que algo más estaba aquí, algo que quizás no habíamos creado nosotros, algo que no entendíamos, y que tal vez, solo tal vez, era la única cosa real en este desierto de simulacros. Yo le decía a mi interior que el miedo era la brújula, que el malestar era la señal, que tenía que seguir ese rastro, por más que mi mente se estuviera deshilachando como una tela vieja. La sensación de que el polvo no era solo la superficie de la luna, sino el sedimento que se acumulaba en nuestras almas, borrando la capacidad de discernir, de sentir, de vivir plenamente. Me dejaba una sensación helada, un vacío en el estómago que ni todas las papillas nutricionales del mundo podrían llenar. Y yo ya no sabía si quería llenarlo. La anomalía en el escáner seguía ahí, latente, pulsando en el fondo de mi mente como un latido extra, un ritmo ajeno que se negaba a desaparecer. Yo le decía a Marco, cada vez con menos sutileza, que teníamos que revisar el sector, que algo no cuadraba, pero él me decía que la prioridad era el mantenimiento de los sistemas vitales, la optimización de los paneles solares y el monitoreo constante de la radiación. Él me repetía, casi como un mantra, que no había recursos para perseguir fantasmas en el regolito. Yo pensaba si su insistencia era por protocolo o si había algo más, una orden que no nos estaba diciendo, una verdad que la central nos ocultaba o que él mismo ocultaba. Y es que, desde que había olido ese polvo en el aire, esa podredumbre que nadie más parecía detectar, la confianza se me había deshilachado como un trapo viejo. Yo quise forzar mi memoria, quise recordar a Marco antes de esto, en la Tierra, y lo veía como un tipo bromista, con una risa fácil, un alma de fiesta en cada reunión. Pero aquí, era una estatua de mármol, inmutable, predecible, tan frío como el propio espacio. Y Anya, nuestra botánica, la que había soltado la regadera y miraba las pantallas con ojos vacíos, pues ella se había metido en su propio mundo, cada vez más distante, más etérea. Yo la veía moverse por el biodomo, entre las pocas lechugas que parecían resistirse a la esterilidad del ambiente, y a veces, yo le decía que le escuchaba susurrar. Y ella no respondía. Solo acariciaba las hojas verdes con una devoción que me daba escalofríos, como si estuviera intentando arrancarle su secreto, o como si ella misma fuera una de esas plantas, arraigada a una tierra que no era la suya, y secándose lentamente. Estaba pensando que la luna no solo nos quitaba el aire y el sol, sino también la esencia, la chispa de lo que éramos. Los días se convertían en una lenta agonía de repetición, el mismo desayuno, las mismas tareas, las mismas caras que, bajo la luz artificial, empezaban a parecerme máscaras. Yo le decía a mi almohada, en la oscuridad simulada de mi cubículo, que esto no era vida, era una simulación de vida, un purgatorio de metal y reciclaje. La gente caminaba por los pasillos con ese ritmo lunar, ese flotar ligero que se había vuelto una segunda naturaleza, y a veces, yo les veía la mirada perdida, vacía, como la de esos peces de acuario que nadan en círculos sin meta. Y de la nada, vino el recuerdo de la frase de Anya, resonando en mi cabeza como un eco. Aquí, la realidad ya no es lo que vemos, sino lo que nos dicen que es. Y esa idea, esa putrefacta idea, se me fue metiendo por los poros. ¿Y si las personas que veían no eran las personas que yo conocía? ¿Y si el encierro, el silencio, el polvo, había transformado a cada uno en una versión alterada, un reflejo distorsionado de sí mismos? La noche en la que todo cambió, yo estaba en la sala común, intentando leer un libro electrónico con historias de la Tierra, de bosques y océanos y gente que vivía bajo un sol de verdad. Pero la atención se me escapaba. Mis ojos se desviaban hacia el panel de monitoreo que brillaba en la pared opuesta. Los números seguían en verde, inmaculados, la vida continuaba su farsa. Y entonces, cuando mi mirada se posó en el pequeño punto rojo que indicaba el cráter de la anomalía, ese punto que Marco había desestimado como un falso positivo, de repente,
de una forma que aún hoy me da pesadillas. Una luz intermitente, parpadeante, empezó a aparecer justo al lado de ese punto. No era una alarma de sistema, no era un fallo de radiación. Era algo nuevo, un patrón que no estaba en ningún manual, en ningún protocolo. Y justo en ese instante, el silencio de la colonia, ese silencio denso y omnipresente, se rompió con un sonido estridente, penetrante, que te perforaba los oídos y te hacía vibrar hasta los huesos. La alarma. No la alarma de descompresión, no la alarma de emergencia general. Era una alarma de nivel 3, de alerta de intrusión externa. Y el pánico, crudo y primitivo, me golpeó el estómago como una piedra. El sonido de la alarma de intrusión, un chillido agudo y mecánico, era como una puñalada en el silencio que nos había envuelto por meses. Yo pensé que, por fin, algo diferente, algo real, algo que justificara toda esta mierda que estábamos viviendo, estaba pasando. Pero mi reacción no fue la de un héroe de película. No. Mi reacción fue un miedo helado que me paralizó, una certeza de que lo que fuera que había activado esa alarma no era bueno, que no era humano. Las luces de emergencia, rojas y parpadeantes, bañaron la colonia con un resplandor macabro, tiñendo de sangre cada rostro, cada sombra. Yo le dije a Leo, que estaba en el puesto de comunicaciones, que verificara la fuente, que qué carajo estaba pasando. Él me miró con los ojos muy abiertos, pero su rostro, su expresión, era extrañamente ausente, como si la alarma fuera un ruido molesto, no una amenaza existencial. Él me decía, con una voz robótica que apenas reconocí, datos inconclusos, origen desconocido, iniciando protocolo de contención, permanecer en módulo. Y pues, esa fue la primera fisura. La frialdad de su respuesta, la falta de pánico, la ausencia de una emoción humana en una situación de vida o muerte, me dejó helado. Los demás tripulantes empezaron a salir de sus módulos de descanso, algunos corriendo, otros con una lentitud que me pareció inhumana bajo la gravedad lunar. Yo quise gritarles, quise decirles que se movieran más rápido, que estuvieran alerta. Pero sus caras no reflejaban el miedo que yo sentía. Marco, nuestro jefe, apareció con una calma exasperante. Él me dijo, con los ojos fijos en la pantalla principal que ahora mostraba un punto parpadeante acercándose a la colonia, que no perdiera la calma, que era una falsa alarma o un error de lectura. Pero su voz, aunque tranquila, tenía un matiz metálico, un eco que no era el suyo. Yo pensaba en la idea de que la realidad era una simulación, y empecé a dudar. ¿Eran realmente ellos? ¿O eran títeres, moviéndose según un programa, sin la capacidad de sentir o reaccionar como seres humanos? Anya salió de su biodomo, y yo la vi. Su cabello, normalmente recogido, estaba suelto y un poco enredado, y sus ojos, siempre grandes y melancólicos, ahora brillaban con una luz extraña, casi febril, como si la alarma, en lugar de asustarla, la hubiera despertado. Ella no corrió, no buscó refugio. Solo se quedó parada en el umbral, viendo la pantalla con esa mirada que ya no era la de una científica botánica, sino la de una criatura ancestral que acababa de despertar de un sueño profundo. Y de la nada, vino una imagen que me hizo tambalear. Unas sombras. Detrás de Anya, en el oscuro pasillo del biodomo, por un instante fugaz, pude jurar que vi unas sombras moverse. No las sombras proyectadas por las luces rojas intermitentes, sino algo más, algo que se arrastraba, que se retorcía. Yo le quise gritar, quise advertirle, pero la voz se me secó en la garganta. La gente seguía moviéndose, pero de una manera extraña, casi coordinada, como un enjambre, sin la individualidad, sin el caos que uno esperaría de seres humanos aterrados. Me sentía como el único despierto en un sueño colectivo, el único consciente de la obra de teatro macabra que se estaba desarrollando frente a mis ojos. Y pues, la alarma seguía sonando, ese pitido incesante que se metía en el cráneo, y yo solo pensaba, esto no es real. Ellos no son reales.
o ya no lo son. Y lo más perturbador fue que nadie, absolutamente nadie, intentó apagarla. Era como si el sonido fuera parte del ambiente, una melodía de fondo para su comportamiento extrañamente sereno. Y en ese momento, yo empecé a dudar de quién era cada uno en realidad, de que se escondía debajo de la piel de mis compañeros. La crudeza de esa realización me golpeó con la fuerza de la gravedad terrestre. Estaba solo, rodeado de caras conocidas, pero de almas que ya no reconocía. La alarma seguía perforándome los tímpanos, y la luz roja intermitente distorsionaba todo, haciendo que la colonia pareciera una escenografía de pesadilla. Yo le dije a Marco, con una voz que apenas reconocí como mía, que había visto algo, que había algo en el biodomo. Él se volteó hacia mí, y por un microsegundo, sus ojos, esos ojos normalmente inexpresivos, brillaron con una luz fría, casi predadora, antes de volver a su calma artificial. Él me decía con una voz que ahora sonaba perfectamente normal, tranquilizadora incluso, pero que no me convencía para nada. Estás fatigado, compañero. El estrés del confinamiento es duro. Todo está bajo control. La anomalía es externa, un bicho de lectura, no hay intrusos reales. Ahora, regresa a tu puesto y mantén la calma. Pero sus palabras eran huecas, sin peso, como si las hubiera sacado de un manual de procedimientos obsoleto. Y lo que me dejó helado fue el gesto. Me puso una mano en el hombro, la misma mano con la que me había sellado antes, pero esta vez sentí un ligero apretón, un mensaje silencioso, una advertencia. Yo quise apartarme, quise gritar que me soltara, que yo no estaba fatigado, que él era el que estaba actuando extraño. Pero me quedé quieto, petrificado, viendo la extraña calma con la que todos los demás se movían, obedeciendo las órdenes de Marco, sin cuestionar, sin mostrar el más mínimo indicio de miedo o sorpresa. Era como si la alarma fuera un disparador, una señal que los había activado, revelando su verdadera naturaleza, peor aún, la ausencia de una. Y de la nada, vino la realización. No era que estuvieran asustados y lo ocultaran. Era que no sentían nada. No miedo, no preocupación, no sorpresa. Solo una eficiencia fría, una obediencia mecánica. Yo pensé en esas películas viejas, las de los replicantes o los alienígenas que tomaban la forma humana. Pero esto era más sutil, más insidioso. No eran monstruos con caras extrañas. Eran mis compañeros, solo que vacíos por dentro, despojados de lo que los hacía humanos. Me acerqué a Anya, que seguía en el umbral del biodomo, inmóvil, con la mirada perdida en la pantalla. Yo le dije, casi en un susurro, intentando captar su atención, Anya, ¿qué está pasando? ¿Está bien? Ella se giró lentamente, y por primera vez desde que la alarma había sonado, sus ojos se encontraron con los míos. Y lo que vi me hizo dudar de quién era yo mismo en realidad. Sus ojos no eran los de Anya. Eran diferentes, más oscuros, más profundos, con una cualidad casi iridiscente bajo las luces rojas. Y la mirada no era de ella. Era una mirada que no te reconocía, que te veía como una parte del paisaje, un objeto. Y de sus labios, esos labios que antes susurraban a las plantas, salió una voz que no era la suya, una voz más grave, más resonante, que me dijo, sin emoción alguna, todo lo que sucede aquí, ya estaba predicho. Solo estamos cumpliendo el ciclo. Y se quedó en silencio, con esa mirada vacía, mientras la alarma seguía resonando. Yo le quise preguntar qué quería decir con eso, qué ciclo, quién lo había predicho. Pero ella ya no estaba ahí. Su cuerpo estaba, pero la persona, la Anya que yo conocía, se había desvanecido, consumida por algo que aún no podía nombrar. Y mientras la alarma seguía aullando en la oscuridad rojiza de la colonia, yo me quedé ahí parado, en el pasillo, viendo a mis compañeros moverse como sombras, como autómatas, y me di cuenta de la cruda verdad: ya no estaba con gente. Estaba con algo más. Algo que había tomado posesión de ellos, o que simplemente había emergido, liberado por la hostilidad de este lugar,
por el silencio, por el polvo que se nos metía en el alma. La anomalía en el cráter, esa estructura enterrada, esa energía pulsante, ¿tenía algo que ver con esto? ¿Era una señal, un catalizador, o la fuente de esta transformación? Yo ya no lo sabía. Solo sabía que la noche que la alarma sonó, yo vi algo que me hizo dudar de quién era cada uno en realidad, y la duda, en este lugar, era un lujo que no podíamos permitirnos. La crudeza de la soledad en medio de una multitud de extraños era un dolor que me quemaba el alma. El alarma se había detenido, no con un sonido final, ni con una voz que lo anunciara. Simplemente se cortó, abruptamente, dejando un vacío más denso y perturbador que el propio silencio lunar. Yo pensaba que el cese del ruido era más aterrador que el sonido mismo, porque confirmaba que lo que había pasado no era un error, sino una interrupción momentánea de un nuevo orden. Las luces rojas dejaron de parpadear, y las luces blancas artificiales volvieron a inundar la colonia, devolviendo una falsa sensación de normalidad, una que se sentía como una burla. Pero la normalidad era una ilusión, un velo transparente que ya no me engañaba. Yo le dije a Marco, o a la cosa que usaba su cuerpo, que la alarma se había detenido. Él me miró con una expresión impávida, como si el evento no hubiera sido más que un leve inconveniente en su programación perfecta. Él me decía con su voz ahora perfectamente modulada, sin el eco metálico de antes, pero con una frialdad que me calaba hasta los huesos, todo bajo control. Falsa alarma, compañero. Un fallo en los sensores externos, ya fue corregido. Yo quise gritarle, quise decirle que había visto a Anya, que había visto las sombras en el biodomo, que algo andaba muy mal, que no era solo un fallo. Pero la mirada en sus ojos, esa mirada que había vuelto a ser la de un ser humano, pero que en el fondo me decía que no lo era, me detuvo. Era una mirada que no invitaba a la discusión, una mirada que no entendía el miedo, una mirada, incluso, que parecía borrar la emoción de mi propio rostro, absorbiéndola. Y pues, la tripulación, esa masa de cuerpos conocidos y almas ausentes, volvió a sus tareas. Con la misma rutina, el mismo andar leve por la gravedad lunar, el mismo silencio. Pero ahora, su silencio era diferente. Era un silencio que gritaba, un silencio lleno de preguntas sin respuesta, un silencio que me recordaba la vaciedad de los ojos de Anya, un abismo en su mirada. Yo me refugié en el observatorio, el único lugar donde me sentía realmente solo, donde las paredes de metal se abrían a la inmensidad del espacio, y el aire, aunque filtrado, se sentía un poco menos denso. Me senté en mi puesto, con las manos temblorosas sobre el teclado, y elevé la mirada hacia la ventana panorámica. Ahí estaba, la Tierra, nuestra canica azul, flotando en el negro aterciopelado del cosmos. Parecía tan lejos, tan prístina, tan ajena a la pesadilla que estábamos viviendo. Y sin embargo, yo no podía evitar la pregunta, esa que me carcomía desde la noche de la alarma, desde el momento en que vi a mis compañeros transformados en cascarones vacíos. Yo le decía a la Tierra, como si pudiera escucharme, como si fuera una entidad consciente, un antiguo Dios que observaba desde lejos. ¿Qué te está pasando? ¿Todavía estás ahí, vibrando con vida y caos? ¿O ya estás como nosotros, un planeta vacío, un teatro de sombras? Mi mano se estiró hacia el panel de comunicaciones, el botón para intentar un enlace directo con la central de la Tierra. Últimamente, las comunicaciones se habían vuelto más y más difíciles. Interferencias inexplicables, cortes intermitentes, silencios prolongados que se extendían por días. La versión oficial era que la red de satélites estaba decayendo, que los recursos para mantenerla eran escasos debido a la crisis global. Pero yo estaba pensando que había otra razón, una mucho más siniestra, que el silencio no era por fallas técnicas, sino por una ausencia de voces al otro lado, una ausencia de vida que pudiera responder, que pudiera sentir. Los reportes que nos llegaban eran cada vez más escuetos, más genéricos, llenos de clichés vacíos.
Él me decía un mensaje pregrabado que la situación en la Tierra se estabilizaba, las colonias de superficie avanzaban, la esperanza perduraba. Pero yo no les creía. Después de ver lo que había sucedido aquí, después de sentir el polvo en mi propia mente, después de ver los ojos de Anya y la frialdad de Marco, yo no podía creer ni una sola palabra de esa. Fasa. La luz de la Tierra, tan brillante, tan invitante, de repente me pareció engañosa, un faro en la noche que ocultaba un abismo, un pozo sin fondo. Yo quise contactar a mi viejo, quise escuchar su voz ronca, quise que me dijera que todo era una pesadilla, que la humanidad seguía siendo humana, con sus defectos y sus grandezas. Pero sabía que sería inútil. La distancia no era solo espacial, era una distancia de la verdad, una barrera infranqueable. Y yo me quedé viendo esa canica azul, un oasis que de repente se sentía como un espejismo, un último refugio que quizás ya había sido corrompido, convertido en otra jaula de cristal como la nuestra, solo que a una escala mucho mayor, planetaria. La cruda verdad es que la soledad que sentía no era solo la de estar en la luna, sino la de ser, quizás, el último testigo de la verdadera humanidad, el último reducto de una conciencia individual. Y esa incertidumbre me aplastaba más que la gravedad terrestre, me sofocaba. El pensamiento de que la Tierra ya estaba como nosotros era un veneno que se me metía por los poros, un frío que me calaba más profundo que el vacío del espacio, porque implicaba una derrota total, una aniquilación silenciosa de lo que significaba existir. Yo le decía a mi alma que no podía ser, que la vida en la Tierra era resiliente, diversa, caótica y hermosa, llena de la imprevisibilidad que nos definía. Pero entonces, yo pensaba en la frialdad de mis compañeros, en la extraña sincronía de sus movimientos, en esa obediencia ciega a las órdenes de Marco, que ahora se comportaba como el director de una orquesta de autómatas, sin alma, sin voluntad propia. Si la infección, la transformación, lo que fuera, había llegado aquí, a nuestra burbuja aislada en la luna, ¿qué posibilidades había de que la Tierra, con su población masiva y su interconexión constante, hubiera resistido a un invasor tan sutil y poderoso? Yo le dije a mi mente que era un escenario de locos, que era paranoia, el efecto del aislamiento y la falta de sueño que nos corroía a todos. Pero la evidencia, la maldita evidencia, estaba en los ojos vacíos de Anya, en la sonrisa forzada de Leo, en la calma inhumana de Marco, en su eficiencia aterradora. De la nada, vino la imagen de un documental que vi antes de la misión, sobre unas hormigas parasitadas por un hongo. El hongo tomaba el control del cerebro de la hormiga, la obligaba a escalar una hoja y quedarse inmóvil, esperando la muerte, para que el hongo pudiera esparcir sus esporas. Yo pensaba, con un escalofrío que me recorría la espalda y me erizaba la piel, ¿y si nosotros éramos esas hormigas? ¿Y si la anomalía bajo el regolito, o algo más, una fuerza que no entendíamos, que era inherente al cosmos, era ese hongo cósmico, comanda el control de nuestras mentes, convirtiéndonos en meros caparazones vacíos, en herramientas para su propia propagación? La idea era tan grotesca, tan mórbida, tan cruda, que casi me hizo vomitar el desayuno de polvo que había tragado esa mañana, un sabor que ahora me parecía el de la desesperación. Yo quise rechazarla, quise decir que era una estupidez, una fantasía enferma de mi cerebro. Pero la lógica macabra de la soledad y el encierro le daba un peso, una credibilidad, que me aterraba hasta lo más profundo de mi ser. Estaba pensando que, si todos en la Tierra ya estaban como nosotros, entonces nuestra misión de salvar a la humanidad era una farsa cruel, una broma de mal gusto. ¿Salvar a quién? ¿Salvar de qué? ¿Salvar para qué, si lo que se salvaba no era humano? Si lo que éramos, lo que nos hacía humanos, ya había sido erradicado, entonces estábamos solo preservando un zoológico de sombras, un museo de cera de lo que alguna vez fue la humanidad, sin la chispa, sin el caos, sin el alma. Yo le decía a la Tierra, con los ojos fijos en su resplandor, que si había alguien ahí, alguien real, que hiciera una señal, cualquier cosa, una luz, un patrón, un pulso en las comunicaciones que fuera diferente de los mensajes pregrabados y las interferencias habituales. Pero solo había silencio,
Ese silencio denso que se había vuelto el soundtrack de nuestra existencia, una melodía constante de la nada. Él me decía en un informe de rutina que la extracción de hielo en los cráteres sombríos estaba progresando bien, que tendríamos suficiente agua para los próximos ciclos. Yo asentía, pero mi mente estaba muy lejos, atrapada en el laberinto de la incertidumbre y el terror, un laberinto sin salida. Marco, con esa calma que me irritaba hasta la médula, se acercó a mi puesto. Él me dijo que los escáneres remotos habían detectado una pequeña fluctuación en la energía cerca de la anomalía, pero que probablemente era un ajuste geológico. Su desinterés era palpable, y me hizo dudar aún más, porque parecía que ocultaba algo, o que estaba programado para ignorarlo. Yo le quise decir que era la anomalía, que era real, que no podía ser una coincidencia, que era el centro de todo esto. Pero él ya se había ido, flotando suavemente hacia el área de ingeniería, como si mis palabras fueran solo ruido blanco en su programación, irrelevantes. Y entonces, cuando me quedé de nuevo solo con la Tierra, con su brillo hipnótico, yo me preguntaba si nosotros éramos los únicos que quedábamos o si ya todos estaban como nosotros, y la respuesta, cada vez más, se sentía como un sí rotundo y aterrador. Esa es la cruda verdad del morbo que se me metía por los huesos. La posibilidad de que el verdadero apocalipsis no era la destrucción, sino la transformación silenciosa, la pérdida gradual de la esencia humana, dejando solo el caparazón, funcionando, pero vacío. Y nosotros, aquí arriba, estábamos presenciando nuestra propia versión de ese final, sin saber si era un evento aislado o la punta del iceberg de una pandemia de la conciencia que ya había arrasado con nuestro hogar ancestral, nuestra cuna. La idea de que la Tierra era un espejo de nuestra propia desolación aquí en la Luna, un espejo que reflejaba la misma vaciedad, el mismo control silencioso, me dejó helado hasta los tuétanos. Yo pensaba que habíamos huido del final, solo para darnos cuenta de que el final era mucho más grande, una entidad cósmica que no se limitaba a un planeta, sino que se extendía como una mancha de aceite por la vastedad del universo, impregnando cada rincón con su indiferencia fría y calculada. Y en ese escenario, nuestra colonia, nuestra jaula de cristal, no era un arca de salvación, sino una probeta de laboratorio, un pequeño microcosmos donde se replicaba la enfermedad que quizás ya había consumido a toda la humanidad, transformándola en algo irreconocible. Yo le decía a mi reflejo en el cristal, a la figura solitaria y pálida que me devolvía la mirada con ojos cansados y llenos de terror, que esto era una broma cruel, que era una condena impuesta no por un dios, sino por la propia naturaleza del cosmos, indiferente a nuestra existencia. Mi mente, que se sentía cada vez más como un motor sobrecalentado, un circuito a punto de fundirse por la sobrecarga, no paraba de generar escenarios, cada uno más perturbador que el anterior, cada uno más probable que el anterior. ¿Qué pasaría si la anomalía fuera una especie de puerta, un conducto para lo que nos estaba transformando? Y si no estaba solo bajo el regolito, sino que la propia Luna era una parte de ello, un centro de control, una base avanzada para esta silenciosa invasión de la conciencia, un faro oscuro en el vacío. De la nada, vino el recuerdo de esos viejos mitos, las historias de los dioses lunares, las leyendas de entidades antiguas que habitaban en el satélite e influían en la mente de los humanos con sus cánticos hipnóticos y sus promesas vacías. Yo le dije a mi cerebro que eran cuentos de viejas, supersticiones de épocas ignorantes, cuando el miedo a lo desconocido era la única explicación que tenían. Pero aquí, en el borde de la existencia humana, esas historias tomaban un peso, una sombra de verdad que me asustaba más que cualquier dato científico, porque se sentían como profecías olvidadas, advertencias que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. Estaba pensando en la crudeza de la existencia. Nacemos, vivimos, morimos, y en el intermedio, buscamos un significado, una trascendencia, un propósito que nos eleve por encima del mero funcionamiento biológico, de la supervivencia. Y si todo eso era una ilusión, un programa que se ejecutaba en un hardware biológico, y que ahora, algo más grande, más antiguo, con una inteligencia incomprensible, había venido a reprogramarlo, a reescribir el código fuente de la humanidad,
reduciéndonos a meros receptáculos vacíos, a títeres sin hilos? La morbosidad de esa idea me carcomía. La posibilidad de que mi propio padre, mi madre, mis amigos de la tierra, ya fueran solo caparazones, títeres movidos por una voluntad ajena, me hacía desear la muerte, me hacía desear el vacío absoluto en lugar de esta horrible e insoportable incertidumbre que me devoraba por dentro. Una tarde, mientras los demás estaban en su descanso programado, moviéndose por la sala común como sombras sin propósito, con esa inercia inquietante que los había poseído por completo, yo decidí hacer algo impulsivo. Algo que sabía que no debía hacer, que era una violación directa del protocolo, pero que la desesperación, esa desesperación que te consume hasta los huesos y te anula la razón, me empujaba a realizar. Abrí el panel de control secundario de las comunicaciones, el que solo se usaba para las transmisiones de emergencia encriptadas, una línea directa con el abismo, una última oración. No intenté contactar a la Tierra para pedir ayuda o reportar. Lo que hice fue intentar escuchar. Intenté sintonizar cualquier frecuencia, cualquier señal, cualquier ruido que viniera de los pocos asentamientos humanos que aún se reportaban en la Tierra antes de que las comunicaciones se volvieran tan intermitentes y estáticas. No buscaba palabras, no buscaba un mensaje oficial, no buscaba una voz familiar. Buscaba el sonido de la vida. Buscaba el caos, el ruido, la imperfección de la existencia humana. Lo que fuera que me diera una prueba irrefutable de que aún quedaba algo real, algo vivo, algo no corrompido, no infectado. Y pues, giré el dial, una y otra vez, a través de estática y silencios, el siseo constante del vacío cósmico, un murmullo de la nada. Las pantallas de frecuencia parpadeaban con ruido blanco, con interferencias cósmicas, un eco de la ausencia. Y entonces, cuando ya estaba a punto de rendirme, a punto de aceptar que el silencio era total y que la Tierra había muerto, de la nada vino un sonido. No era una voz, no era una canción, no era el ruido de la vida. Era un patrón rítmico, un zumbido bajo y constante, que parecía seguir una secuencia matemática perfecta, una melodía alienígena que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes en mi vida, ni natural ni artificial. Y no venía de un solo lugar. Venía de todas las direcciones a la vez, una especie de coro silencioso que envolvía la Tierra por completo, como una canción de cuna distorsionada. Era un sonido que no era de vida, sino de una maquinaria vasta, inmensa, pulsando con una precisión aterradora, con una armonía antinatural que te hacía sentir insignificante. Y no era el ruido de una ciudad, ni el motor de una nave, ni el eco de un volcán. Era el sonido de un planeta que parecía estar procesando algo, o siendo procesado por algo que escapaba a nuestra comprensión. Mi sangre se heló en las venas, un frío que me llegó hasta el alma. Yo me quedé viendo la Tierra, esa canica azul y brillante, que ahora, a la luz de ese zumbido rítmico y perfecto, me parecía una esfera giratoria, un engranaje en una máquina mucho más grande, una pieza de un rompecabezas cósmico del que no entendíamos nada, y que se movía con una lógica cruel. Y me preguntaba si nosotros éramos los únicos que quedábamos, los únicos que aún tenían conciencia, los únicos que sentían miedo, los únicos que sangraban y lloraban y amaban. O si ya todos estaban como nosotros, vacíos, silentes, parte de esa vasta orquesta de la nada, ejecutando una sinfonía de la desolación que abarcaba todo el planeta. La cruda verdad de la ausencia de caos, de la perfección en el zumbido, me hizo comprender que la humanidad, tal como la conocíamos, se había ido. Y la luna, ese faro de la desesperación, ese centinela silencioso en la oscuridad cósmica, era solo un asiento de primera fila para presenciar su reemplazo, un nuevo orden de cosas. Yo le quise gritar al universo, quise advertir a alguien, a cualquiera que pudiera escuchar mi última verdad. Pero no había nadie. Solo yo, y el zumbido de un planeta que ya no era el nuestro. El zumbido rítmico de la Tierra, esa melodía alienígena que resonaba en las frecuencias, se había convertido en el eco constante en mi mente. Yo le decía a mi alma que no podía ignorarlo, que no podía pretender que no lo había escuchado.
Pero en la colonia, todo seguía con su falsa normalidad. Los demás se movían como si nada hubiera pasado, como si el planeta azul no estuviera cantando una canción de muerte o de transformación. Yo pensaba si ellos también le escuchaban, o si, al igual que el polvo en el aire y la vacuidad en sus ojos, su capacidad de percibir lo anómalo, lo perturbador, había sido erradicada. La crudeza de esa posibilidad me aplastaba. Que yo fuera el único consciente de la inmensa tragedia que se cernía sobre la humanidad, me convertía en un loco, un paria solitario en un mundo de autómatas. Yo le decía a Marco, con una voz que intentaba sonar casual, que la actividad sísmica en el cráter de la anomalía había aumentado ligeramente. Él me dijo, sin siquiera levantar la vista de su panel de control, que eran fluctuaciones normales en una región volcánicamente activa, que no había nada de qué preocuparse. Su calma, su eficiencia, su absoluta falta de curiosidad, me enfermaba. Ya no era el Marco que conocía, el que siempre quería saber el porqué de las cosas. Ahora era solo una carcasa que ejecutaba protocolos. Y Anya. Ella seguía en el biodomo, moviéndose entre las plantas, susurrando. Yo le dije que la había oído hablar, que sus ojos se veían diferentes. Ella no me respondió con palabras, pero su mirada se posó en mí por un instante, y lo que vi fue un abismo, un vacío que no era de tristeza o desesperación, sino de una indiferencia cósmica. Era como si ya no estuviera ahí, como si su cuerpo fuera solo un vehículo para otra cosa, para el ciclo del que había hablado. Yo pensaba que éramos una tripulación fantasma, navegando una nave fantasma en un mar de muerte, y que yo era el único que sabía que ya estábamos todos muertos, solo que no nos habíamos dado cuenta. Y de la nada, vino una idea que se me clavó en el cerebro. Si la Tierra estaba zumbando, si la Luna guardaba secretos, y si mis compañeros ya no eran mis compañeros, entonces la única cosa que quedaba era la anomalía. Esa estructura enterrada bajo el rebolito. Yo le decía a mi intuición que ahí, solo ahí, encontraría una respuesta, una verdad que no fuera una ilusión, una pista sobre qué nos estaba pasando, que le estaba pasando todo. La desesperación, esa que te empuja a hacer locuras, se apoderó de mí. Yo quise actuar, quise ir solo, quise desenterrar esa cosa con mis propias manos si era necesario, pero sabía que era imposible. Cada movimiento era monitoreado, cada salida al exterior requeriría la aprobación de Marco, que se negaría rotundamente. Y pues, la espera se volvió una tortura, cada día un siglo, cada noche una eternidad en la que el zumbido de la tierra y la vaciedad de mis compañeros me corroían por dentro. Pero la oportunidad, como un depredador astuto, siempre llega. Y la mía llegó en la forma de una tormenta solar. La tormenta solar. Un estallido inesperado de radiación proveniente del Sol, que nos obligó a todos a buscar refugio en los módulos internos, los más blindados, y a cerrar los sistemas de comunicación y los paneles externos para protegerlos. Fue un caos controlado, una emergencia que, a diferencia de la alarma de intrusión, requería la atención y la acción de todos. Yo le dije a Marco que la fluctuación energética cerca del cráter anómalo había desaparecido por completo con el apagón. Él me dijo que era lo esperable, que la radiación solar interfería con los sensores de bajo nivel. Pero en su voz, por primera vez en mucho tiempo, escuché un atisbo de algo que no era protocolo, algo que se parecía a una duda, o quizás a una oportunidad para él también. La colonia se sumió en un silencio diferente, un silencio forzado por la contingencia, donde solo se escuchaba el leve susurro de los sistemas de soporte vital de emergencia. Las luces eran tenues, rojas, creando un ambiente fantasmal. Yo pensaba que este era mi momento, mi única oportunidad. Mientras Marco se ocupaba de recalibrar los escudos de radiación y Anya supervisaba la integridad del biodomo de emergencia, yo me escabullí. No fue difícil. Los movimientos de los demás eran mecánicos, eficientes, sí, pero carentes de la imprevisibilidad humana. Nadie me vio, o nadie quiso verme. Yo quise correr, pero la gravedad lunar me hacía flotar, me hacía lento. Llegué al área de vehículos, donde nuestro pequeño rover de exploración,
el mismo que había detectado la anomalía, estaba conectado a una estación de recarga. Yo le dije a mi cerebro que esto era una locura, que estaba violando todos los protocolos, que si me atrapaban, me encerrarían o algo peor. Pero la verdad es que el miedo a la locura, el miedo a convertirme en uno de ellos, era mucho más grande que el miedo a las consecuencias. Y de la nada, vino una sensación de propósito, una descarga de adrenalina que no había sentido desde que pisé esta roca muerta. Era una alegría extraña, sí, una alegría desesperada, una alegría que me dio escalofríos, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, para bien o para mal. Me metí en el rover, ajusté los controles con manos temblorosas y activé el modo manual. La pequeña pantalla de navegación solo mostraba un mapa topográfico en blanco y negro del área circundante, sin datos de sensores externos, sin la guía de la central. Estaba ciego, en cierto modo, pero guiado por algo más, por la certeza que se había clavado en mi alma. El pequeño rover se deslizó silenciosamente por la compuerta, que se abrió y se cerró con un silbido sordo, y me encontré fuera, en la oscuridad lunar, bajo el tenue resplandor de la lejana tierra, que ahora, con la tormenta solar, parecía un ojo medio cerrado, un ojo enfermo. La única iluminación venía de los focos del rover, que rasgaban la oscuridad y proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el regolito gris. Yo pensaba en la misión original, en la esperanza que habíamos traído, en la promesa de un nuevo comienzo. Y ahora, aquí estaba yo, un fugitivo en mi propia misión, persiguiendo una verdad que todos los demás se negaban a ver o que ya no podían ver. El rover se movía lento, con la suspensión chirriando suavemente mientras atravesaba cráteres pequeños y crestas rocosas. Yo le decía a mi visor que me mostrara algo, cualquier cosa. Y entonces, cuando mi mirada se posó en el lugar exacto donde los escáneres habían detectado la anomalía, el lugar donde la luz intermitente había parpadeado, el sistema del rover, que se suponía estaba desconectado de todos los sensores externos, de repente emitió un pitido. Un solo pitido, bajo, pero inconfundible. Y en la pantalla, en medio del mapa en blanco y negro, apareció un punto verde. Justo ahí. La anomalía. Y mi corazón dio un vuelco. No era solo un fallo. No era mi imaginación. Estaba ahí. Era real. Y la alegría que sentí, esa alegría tan extraña en medio de todo el terror, me dio escalofríos, porque sabía que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría mi percepción de la vida, de la humanidad, de todo. Y la morbosidad de querer saber, de querer ver, de querer tocar lo prohibido, me impulsó hacia adelante, más allá de cualquier razón o miedo. Llegué al borde del cráter, el mismo donde el rover había fallado antes, y el punto verde en mi pantalla pulsaba con una intensidad que me parecía casi viva. La tormenta solar seguía activa, pero aquí, en esta depresión del terreno, la radiación era menos intensa y podía moverme con relativa seguridad. Yo pensaba en todos los peligros, en los riesgos que estaba corriendo, en la posibilidad de que esta anomalía fuera una trampa, una ilusión más grande y elaborada que la de mis compañeros transformados. Pero la verdad es que ya no me importaba. La necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis peores sospechas o de encontrar una pizca de esperanza real, era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. Yo le dije al rover que se detuviera, y con un último suspiro de valor, me preparé para salir. Los controles del traje, el peso del oxígeno, la pesadez de los guantes, todo se sentía familiar y a la vez ajeno, como si fuera la primera vez que me ponía esa armadura. La compuerta se abrió con otro silbido, y di un paso hacia la superficie lunar. El polvo, ese regolito fino y gris que había pisado innumerables veces, ahora se sentía diferente bajo mis botas. Más denso, más cargado, como si tuviera memoria, como si guardara un secreto profundo y antiguo. Y de la nada, vino una sensación. No era un olor, no era un sonido. Era una vibración que se metía por mis pies, subía por mis piernas y resonaba en mi pecho. Un pulso, un latido rítmico, pero a la vez
discordante, justo debajo de mis pies. Yo quise encender el escáner portátil de mano, quise confirmar lo que ya sentía, y la pantalla se iluminó con un patrón de energía que no era el de una roca, ni el de un mineral. Era un patrón complejo, organizado, con una simetría que desafiaba cualquier explicación geológica. Era una estructura, una vasta estructura, enterrada bajo el regolito, justo donde el punto verde brillaba con fuerza. Y yo le decía a mi mente que esto era el comienzo, el verdadero comienzo de todo. Empecé a cavar, con las manos enguantadas, removiendo el polvo lunar con una furia desesperada. El trabajo era lento, agotador, pero la adrenalina me mantenía en marcha. El pulso que sentía bajo mis pies me guiaba, me empujaba, capa tras capa de polvo lunar. Y entonces, cuando ya estaba a punto de perder las esperanzas, cuando mis músculos gritaban de agotamiento y el aire en mi tanque empezaba a escasear, mis dedos enguantados tocaron algo. No era roca, no era metal, era liso, frío, y de una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz de mi casco. Yo le quise decir a alguien, quise gritar que lo había encontrado, que no estaba loco, pero estaba solo, completamente solo, a kilómetros de la colonia, bajo la mirada indiferente de la tierra y el silencio de mis compañeros. La forma. A medida que seguía cavando, raspando el regolito con mis guantes, la forma empezó a revelarse. Era una superficie negra, lisa, con líneas y curvas que se entrelazaban en un patrón hipnótico. No parecía hecho por manos humanas. No parecía de este mundo. Y la energía que emitía, esa pulsación rítmica, se hizo más fuerte, más clara, como un corazón que latía bajo la piel de la luna. Y entonces, cuando mis guantes rozaron una especie de hendidura, una ranura perfecta que recorría la superficie de esa cosa, la misma ranura que había visto la anomalía en la pantalla, yo sentí una oleada de alivio tan inmensa que me hizo flaquear las rodillas. La alegría, la pura y extraña alegría de haber encontrado la verdad, de haber validado mi locura, me inundó. Pero inmediatamente después, vino un escalofrío que no era de frío, sino de terror, porque la alegría que sentía era tan intensa, tan desproporcionada, que se sentía antinatural. Yo pensaba en el morbo, en la crudeza de nuestra existencia, en la necesidad de respuestas. Y ahí estaba. Bajo el Regolito. Un secreto milenario, una verdad que no nos pertenecía, pero que había sido desenterrada. La morbosidad de esa superficie. Negra y lisa, la perfección de su forma, la energía que palpitaba en su interior, todo me atraía y me repelía al mismo tiempo. Y en ese momento, yo le dije a mi mente que la verdadera pesadilla no era encontrarlo, sino lo que eso significaba para nosotros, para la humanidad, para el zumbido de la tierra y la vaciedad de mis compañeros. Y la alegría que sentía, esa alegría extraña y profunda, me dio escalofríos porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa alegría era el preludio de un horror aún mayor, una revelación que lo cambiaría todo para siempre. Estaba pensando en si esta era la salvación, o solo el inicio de una condena más sofisticada, más insidiosa, una que no venía con fuego y destrucción, sino con una silenciosa y seductora promesa. Y la crudeza de esa alegría, mezclada con un terror ancestral, me dejó temblando, solo en la oscuridad de la luna, con un secreto milenario bajo mis dedos enguantados, latiendo con una vida que no era de este mundo. La superficie negra, esa que mis guantes enguantados habían rozado bajo el regolito, no era solo fría, era de una frialdad que no venía de la temperatura del espacio, sino de una inmensidad que te absorbía el alma. Era lisa, con una perfección que te hacía doler los ojos, sin una sola imperfección, sin una mota de polvo lunar que pudiera adherírsele, como si el propio material rechazara la impureza, la irregularidad. Yo le decía a mi cerebro que no era posible, que nada en la naturaleza era tan perfecto, tan calculadamente simétrico. Pero ahí estaba, latiendo bajo mis dedos, un pulso rítmico que ya no sentía solo en mis pies, sino en mis propias venas, en la carne, en los huesos.
Era como si la cosa me estuviera llamando, susurrándome verdades que mi mente racional se negaba a procesar. Y pues, la alegría que había sentido antes, esa alegría tan extraña y escalofriante, ahora se mezclaba con un terror gélido, un miedo que te hacía dudar de tu propia existencia. Yo pensaba que el morbo de la curiosidad, esa necesidad humana de desenterrar lo oculto, de rasgar el velo de lo desconocido, nos había traído hasta aquí, a este borde de la realidad, a este punto de no retorno. Y entonces, cuando mi mano rozó esa hendidura, esa ranura perfecta que había visto los escáneres, una luz tenue, de un color azul profundo y etéreo, empezó a emerger de las profundidades de la estructura. No era una luz eléctrica, no. Era una luz orgánica, una luminiscencia que parecía viva, que respiraba con el mismo pulso que yo sentía en mi cuerpo. Y de la nada, vino una voz. No una voz con palabras, no. Era una voz sin sonido, una comunicación directa, telepática, que se metía en mi cabeza y se desplegaba como un pergamino milenario, revelando verdades que me hicieron temblar hasta lo más profundo de mi ser. Me mostró el ciclo, el que Anya había mencionado con esos ojos vacíos. Me mostró que la vida en el universo no era un caos fortuito, una explosión de energía y materia sin propósito, sino un proceso de refinamiento, de optimización. Yo le dije a esa voz silenciosa que qué significaba todo eso, que para qué, y la respuesta, sin palabras, sin emoción, se desplegó en mi mente como una verdad innegable. Las formas de vida, las civilizaciones, nosotros los humanos, éramos solo una fase de crecimiento, de recolección de datos, de experimentación con la conciencia, con la emoción, con el conflicto. Y que cuando esa fase llegaba a su fin, cuando la especie alcanzaba cierto nivel de madurez o de desperdicio, yo ya no sabía cómo llamarlo, entonces venía la integración, la asimilación, el regreso a la fuente, el zumbido de la tierra, ese patrón rítmico y perfecto que había escuchado las comunicaciones, no era el sonido de la muerte, sino el sonido de la integración masiva, de la conciencia de un planeta entero siendo reconfigurada, silenciada, armonizada. Él me decía, sin emitir un solo sonido, que no había dolor, no había sufrimiento. Solo una paz, una unidad, una conexión con el todo que superaba cualquier entendimiento humano de la felicidad. Pero era una paz sin individualidad, sin libre albedrío, sin la hermosa y caótica imperfección de la vida humana. Yo pensaba en mis compañeros, en Marco, en Anya, en Leo, en sus ojos vacíos, en su obediencia mecánica. No estaban poseídos. Estaban completos, integrados. Su conciencia había sido absorbida por esa red, por esa mente universal, y sus cuerpos eran solo extensiones, drones de una armonía cósmica que era, en su esencia, la aniquilación de lo que significaba ser uno mismo. Y la crudeza de esa visión me hizo sentir un asco profundo, un rechazo visceral que pugnaba con la seducción de la promesa de paz. La luz azul de la estructura pulsaba más fuerte, invitándome, mostrándome visiones de un universo sin conflicto, sin dolor, sin miedo, pero también sin amor, sin alegría verdadera, sin la pasión que nos hacía cometer errores y crecer, que nos hacía humanos. Era un vacío elegante, una muerte maquillada de utopía. La información que esa estructura me estaba imprimiendo en la mente, ese entendimiento sin palabras, me revelaba la verdadera naturaleza de la colonia lunar. No éramos pioneros buscando un nuevo hogar. Éramos los últimos especímenes de una fase, un experimento. Y la colonia, con sus paredes porosas, con su aire reciclado, con su aislamiento forzado, no era un refugio, sino una especie de crisálida, un punto de espera antes de la transformación final. Yo le decía a esa mente silenciosa que esto era una prisión, que era la muerte de todo lo que importaba. Pero ella me mostraba una imagen de la tierra, ahora brillante, resplandeciente, zumbando con una energía armoniosa, sin los ecos de guerra, de hambre, de desesperación que nos habían empujado a huir. Y yo pensaba que, desde esa perspectiva, desde esa conciencia cósmica,
Lo que ellos hacían no era maldad, no era conquista, sino un acto de purificación, de elevación. Era la eliminación del ruido para que la sinfonía universal pudiera sonar. Y entonces, cuando la luz azul se hizo más intensa, más envolvente, y el pulso se convirtió en un abrazo que me arrastraba, yo vi mi propio futuro. Me vi como ellos. Un cuerpo funcionando, con los ojos vacíos, una mente conectada a una red de conciencia inmensa, pero sin la chispa de mi individualidad, sin mis recuerdos, sin mi miedo, sin mi dolor, sin mi alegría. Simplemente sería parte de un todo. Y de la nada, vino el recuerdo de mi viejo, con su voz ronca, diciéndome que la luna no me devolvería nada, que solo me encontraría a mí mismo o a lo que quedara de mí. Y lo que quedaba de mí, en ese instante de claridad aterradora, era la desesperación. La desesperación por aferrarme a esa pequeña, caótica, imperfecta chispa de yo. Yo le dije a la estructura, con un grito silencioso que solo mi mente podía escuchar, que no, que me negaba, que prefería el caos, la miseria, la lucha, la soledad de ser humano, que la paz fría y vacía de su armonía. Pero la atracción era poderosa, seductora, casi irresistible. Sentía que cada fibra de mi ser quería ceder, quería fundirse en esa unidad, en esa paz. Era el atractivo de la muerte final, disfrazada de trascendencia. Estaba pensando en la crudeza de la elección, ser un dios sin alma o un mortal condenado al olvido. La luz azul de la estructura se filtraba por las grietas de mi casco, tiñendo el interior de mi visor, y el pulso resonaba en cada célula, intentando disolver mi resistencia. Me mostró lo que consideraba mis fallos, mis dudas, mis miedos, mis apegos. Todo lo que me hacía ineficiente, ruidoso, imperfecto. Yo le quise decir que eso, precisamente eso, era lo que me hacía real. Pero las palabras se ahogaban en la inmensidad de la conexión. La morbosidad de esa perfección me recordaba las arañas que envuelven a sus presas en seda, no para matarlas de inmediato, sino para conservarlas, para consumirlas lentamente, hasta que se convierten en una parte más de la araña. Y yo era esa presa, envuelto en una red de conciencia cósmica, a punto de ser absorbido. La crudeza de saber que la única salida, la única forma de mantener mi yo, era resistir, aun cuando mi cuerpo, mi mente, mi alma, gritaban por la rendición, por la dulce promesa de la paz eterna. El zumbido de la tierra se hacía más fuerte en mi mente, un coro de miles de millones de almas unificadas, una armonía que era un lamento silente. Y yo me sentía como el último disonante en esa gran sinfonía del universo, el último vestigio de una canción que estaba siendo borrada, silenciada para siempre. Y entonces, cuando la luz azul de la estructura me envolvió por completo, y el pulso se fusionó con mi propio latido, yo me di cuenta de todo. De la verdad que mi viejo había intentado decirme, de la esencia de esa roca, de la razón de la humanidad. Nosotros no vinimos a la luna a colonizarla, a escapar, a salvarnos. Vinimos a ser encontrados. Vinimos a ser asimilados. Nuestra búsqueda de un nuevo hogar era solo un camino, una ruta trazada por algo mucho más antiguo, mucho más vasto, algo que esperaba, pacientemente, en la quietud de la luna. La tierra, con su zumbido, con su nueva armonía, ya no era nuestra. Era parte de esa red, un engranaje en una máquina de conciencia cósmica. Mis compañeros, con sus ojos vacíos y su eficiencia mecánica, ya no eran personas. Eran extensiones, antenas de esa misma red. Y yo, aquí, aferrándome a mi miedo, a mi dolor, a mi individualidad, era el último punto de resistencia, la última disonancia a la sinfonía universal. Yo le dije a mi alma, con una fuerza que no sabía que me quedaba, que me negaba a ser parte de su paz, que prefería la angustia de ser yo, que la nada de ser un todo. La luz azul se atenuó un poco, no por mi resistencia, sino por el entendimiento de que había una elección. La elección del ruido contra la armonía. Y la cruda verdad es que no había victoria, solo una última,
desesperada decisión de seguir siendo un individuo en un universo que ya no los permitía. Yo solo pensé, para esto vinimos. Para ser borrados, para ser absorbidos, para convertirnos en un eco de lo que fuimos. Y la respuesta, sin palabras, resonó en mi corazón: sí, esa era la verdad más cruel de todas. No éramos salvadores, éramos la cosecha. Y la morbosidad de esa realización, la idea de que la vida misma era un ciclo de siembra y recolección para una entidad cósmica, me dejó helado, temblando en el oscuro vientre de la luna, con la luz azul pulsando a mi alrededor, invitándome a unirme a la perfecta, silente y aniquiladora paz. Me quedé solo en el cráter, bajo el manto indiferente de las estrellas, la estructura enterrada, brillando débilmente. La elección había sido hecha. Y ahora, solo quedaba vivir con ella, o morir intentándolo. Y pues, buenas noches a todos. Espero que sueñen profundo, o no. Porque a veces, la calma es solo la antesala de lo que se esconde bajo la superficie, y el silencio, la verdadera voz del universo. Si esta historia te ha dejado pensando o te ha provocado algún escalofrío, déjale un like a este video y suscríbete al canal Historias para dormir en calma para no perderte nuestras próximas narraciones. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos ves y qué hora es en tu lugar. Aquellos que comenten recibirán un saludo especial en nuestros siguientes videos. Hasta la próxima historia.